Hola a todos y bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hoy vamos a volver a Lourdes en el segundo vídeo de una trilogía sobre este lugar para profundizar en las curaciones inexplicables que ocurren allí. Las cuales, aquellos que no las han investigado mínimamente creen, como me ocurría a mí, lo confieso, pues que son una fantasía, publicidad de la Iglesia Católica, superchería de fanáticos religiosos o algo anecdótico. Pero que al acercarnos a los datos, a la documentación y al estudio rigurosamente científico, descubrimos que son una realidad incuestionable e incomprensible. Para la presente exposición de datos que voy a ofreceros, he acudido no solo a la página oficial del Buró de Constataciones Médicas de Lourdes, sino a diversas fuentes, entre las que destacan dos: las concienzudas y grandes investigaciones del erudito polímata Gabriel Guldelmar, que hizo un trabajo inmenso de recopilación de datos totalmente abrumador, y al histórico trabajo documental de Christian Esquines. En este vídeo no vamos a entrar en la posible naturaleza de las supuestas 18 apariciones que ocurrieron en 1858 en la cueva de Massabielle, en Francia, cuando Miriam de Nazaret, más conocida como la Virgen María, Madre de Jesús, se apareció supuestamente en 18 ocasiones a la joven Bernadette Soubirous. Durante estas apariciones, el ente aparecido pidió a Bernadette que rezara, que hiciera penitencia, que mostrara la importancia de la misericordia de Dios, además de darle una serie de mensajes que trataremos en el próximo vídeo. Una de las peticiones que le hizo fue cavar en un lugar específico de la gruta, donde se descubrió un manantial que se ha convertido en un lugar de peregrinación y de curación, quizá uno de los más importantes del mundo. En este extenso vídeo documental en el que estábamos ahora mismo, no hablaremos de fe ni de religión, sino de historia de la ciencia médica. Vamos a hablar de lo imposible. La historia del inicio de las curaciones se remonta al siglo XIX, concretamente al 1 de marzo de 1858, cuando Catherine Latapié sumergió su brazo inmovilizado en el agua del manantial que había descubierto Bernadette Soubirous, recuperando instantáneamente toda movilidad delante de numerosos testigos. Esta curación espectacular e instantánea fue la chispa que encendió la pequeña llama que en poco tiempo se extendió como un incendio forestal. Otro caso fue el de Louis Bourriat, cantero, casi ciego del ojo derecho desde hacía 20 años, debido a una lesión por una esquirla tras una explosión de dinamita en la mina de Pic de Jar. Su hija le llevó agua de manantial con el que se lavó y según se lavaba comenzó a ver hasta recuperar la vista por completo. El 7 de abril de 1858, el médico ateo Dr. Pierre Romain Dussault, que vivió de 1799 a 1883, de Montpellier, comprobó la curación, quedando anonadado, a pesar de que había ido con la intención de acabar con las pamplinas de la pequeña Soubirous. Él mismo había comprobado que este paciente sufría amaurosis, una lesión incurable de la retina, desde hacía 2 años. Efecto consolidado de la lesión anterior de la esquirla que he comentado. Cuando Bourriat le explicó que estaba curado, al día siguiente del suceso, el escéptico doctor sacó su libreta, escribió algo en ella y se la dio a leer al supuesto sanado. Este leyó con toda facilidad: Bourriat tiene una amaurosis incurable de la que no sanará jamás. El escéptico médico escribió después en un informe: no puedo negarlo, es un milagro, un verdadero milagro. Y más tarde añadió: un rayo que hubiese caído a mis pies no me hubiera causado mayor espanto. Esto me trastorna, pero el hecho es evidente y es extraño lo que puede la pobre ciencia humana. Desde entonces, Dussault se dedicó a comprobar y a relatar las curaciones, incluyendo la primera de Catherine Latapié, a la que tras hacer sus propias investigaciones confirmó que la mujer padecía una parálisis tipo cubital por el alargamiento traumático del plexo branquial derecho que databa de 18 meses atrás, pero que se curó instantánea, completa y definitivamente, sin explicación alternativa alguna.
Con los años, este fue el primer milagro de Lourdes reconocido por la Iglesia, decreto de Monseñor Laurens del 18 de enero de 1862. Y este médico escéptico ateo, el doctor Pierre-Romain Dussault, fue el primer investigador científico que estudió estas curaciones reales e inexplicables, y se podría considerar que fue el precursor del Buró de Constataciones Médicas de Lourdes. Otra de las primeras curaciones, sucedida también en marzo, mientras las apariciones aún tenían lugar, fue de Madame Blassien Super-Cazenave, a la que llamaban Baisset en el pueblo, en la propia aldea de Lourdes. Era una ciudadana. Blassien sufría quemosis, un edema con hinchación con líquido, u oftalmalgia crónica incurable, con ectropión, una anomalía congénita en la situación de un órgano. Su caso se trató de una curación completamente orgánica y claramente inexplicable, como también la de Enrique Bousquet de Nay, él en abril de 1858, que sufría adenitis fistulizada tuberculosa en la base del cuello. Y el más famoso de estas primeras curaciones, que fue el de un bebé moribundo, Jean-Justin Ducomte Beauhort, de 2 años, que desde su nacimiento, el 28 de julio de 1856, sufría fiebres cada vez más graves, que aquel día lo tenían ya, pues, para entonces lo tenían ya moribundo y paralítico. Hasta una vecina ya le había preparado la mortaja. La madre, pues desesperada, lo llevó a la fuente nueva de la que se estaba hablando, que hacía milagros, el día que se produjo la última de las apariciones. Y aunque el bebé ya no daba señales de vida ni respiraba, el padre le dijo a su esposa que ya murió, pero la madre, con gran entereza, lo llevó rígido hacia la gruta. Era aproximadamente las 5 de la tarde y todavía se encontraban en el lugar de las apariciones unas 600 personas congregadas. La madre sumergió al bebé durante unos 15 minutos en el agua fría, mientras ella rezaba de rodillas. Algunos de los presentes trataron de impedirlo, pues pensaban que el agua fría acabaría por matar al pequeñín si no estaba ya muerto, y que además por entonces hacía mucho frío. Se calcula que en esas condiciones, pues unos 5 minutos hubiesen bastado para matarle, incluso aunque el niño hubiese estado sano. Pero como ella luchó por cumplir su propósito y todos los presentes jugaron que el bebé ya estaba muerto, pues la dejaron hacer, que ya total no iba a hacer más daño. Al volver a casa y acostar al bebé en su cuna, observó que el niño volvía a respirar normalmente, con fuerza y con regularidad. Al día siguiente despertó con la tez fresca y viva, los ojos llenos de vida, pidiendo comida, y con las piernas fortalecidas. 2 días después lo dejó dormido y salió de casa, pero al regresar halló al pequeño anteriormente paralítico que corría alegremente por la casa. Era increíble, pues sufría de desnutrición crónica, pues infecciosa, con retraso del desarrollo motor y consumición, un enflaquecimiento hasta consumirse. Y cuando la noticia obviamente corrió por el pueblo, muchos entraron en júbilo y trascendió esta noticia hasta conmover a toda Europa. Había sido demasiado impresionante, con demasiados testigos, y era un niño demasiado conocido en el pueblo. 3 médicos de gran fama certificaron la realidad de la curación. Este fue el caso que hizo que las curaciones se hicieran mundialmente famosas. El pequeño Jean-Justin Ducomte vivió cuando debía estar muerto ante cientos de testigos, alguien que era conocido en la zona, como he dicho, y finalmente moriría con 79 años de edad. Las curaciones siguieron produciéndose y muchas de ellas fueron estudiadas y registradas concienzudamente. El primer comité de investigación de las curaciones se realizó en enero de 1862 y el primer médico verificador oficial fue instituido en 1885. Como hemos visto desde un primer momento, los casos fueron evaluados médicamente y certificados científicamente. Se constituyeron 3 organismos para el estudio de los hechos de Lourdes: uno teológico, la Comisión Canónica Diocesana, y otros 2 médicos: la Comisión Internacional de Lourdes, con 30 importantes médicos especialistas, cirujanos y profesores, y el Bureau des Constatations Médicales u Oficina de Comprobaciones Médicas. Desde 1859, el profesor Berger, agregado de la Facultad de Medicina de Montpellier, fue propuesto para comprobar controladamente las curaciones, haciendo gala de una gran preocupación por el rigor y la verdad. Le sucedió en 1883 el doctor de Saint-Maclou, y entonces se fundó al año siguiente el Buró de Constataciones Médicas, con su estructura oficial y permanente. Desde 1905 se aplicó un proceso regular estandarizado a todos los casos, y no solo a los más notables. En 1927 ocupó el puesto el doctor Auguste Ballet, que fundó la Asociación Médica Internacional, y en 1947 el caso pasó al doctor Lauret, que creó el Comité Médico Nacional y luego Internacional de Lourdes, para, de forma independiente, controlar y confirmar los casos estudiados por el Buró.
al frente del cual siempre se ha encontrado un médico de reconocido prestigio. El buró cuenta también con otra treintena de médicos permanentes, y a sus instalaciones y archivos tienen acceso médicos de cualquier lugar del mundo, raza, ideología o creencia. Pueden ser católicos, judíos, protestantes, musulmanes, budistas, hinduistas, agnósticos, ateos, da igual. Todos aquellos médicos que desean investigar tienen acceso a todos los archivos. En sus primeros 40 años de existencia ya habían pasado por él 25.000 médicos. Para 1955 el número ascendía a 32.663, con unas 1.200 curaciones científicamente inexplicables, controladas por el buró. A día de hoy las curaciones certificadas médicamente por este buró superan las 2.000, y más de 3.000 médicos visitan cada año a estudiar y confirmar los expedientes que tienen a su disposición. Todas las curaciones estudiadas deben ser comprobadas al año siguiente por una comisión médica en París, compuesta de 15 a 31 facultativos, todos ellos médicos o figuras médicas de primera talla, como los pertenecientes a la Academia Nacional de Medicina de la capital gala. Aunque ha habido años que han sido anormalmente prolíficos, por lo general hay unas 30-35 curaciones inexplicables al año, de promedio. Estadísticamente, y según el número de enfermos que visitan el santuario, pues supone solo el 0,061% que reciben esta curación inexplicable según la ciencia. Unos 6 enfermos de cada 10.000 que lo visitan. Hay que tener en cuenta que estos son los estudiados y confirmados. Muchos no superan las exigentes condiciones del buró, y yo diría que un porcentaje importante se van a su casa y no se preocupan de ir al buró a intentar demostrar nada ante médicos y desconocidos que les van a exigir pruebas con muchas molestias. El por qué unos se curan y la inmensa mayoría no lo hacen es una pregunta que me hago, y cuya respuesta sinceramente desconozco. ¿Cómo? Desconozco el cómo se producen. Los criterios para tener en cuenta las curaciones son, entre otros, tener un diagnóstico claro, que la dolencia debe ser física, no psíquica. Las supuestas curaciones de enfermedades mentales no son estudiadas, repito, solo las físicas. Que sea incurable desde un punto de vista médico y científico, que la curación sea total, no basta con una remisión o alivio, que haya sobrevenido de forma súbita y no gradual, no puede ser que se cure a lo largo de muchos días o semanas, que sea absoluta y duradera. Que se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de medicamentos o protocolos empleados en su tratamiento, y la curación se produzca sin ningún tratamiento explicativo, ni sea el resultado de una interpretación derivada del estado psíquico de la persona. Y debe estar confirmada médicamente sin ningún género de dudas. Cualquier duda descartaría esta supuesta curación para su estudio, tanto la dolencia como la curación, por diversos médicos independientes. Hay que entender hasta qué punto son rigurosos y hasta ridículamente exagerados en las exigencias que tienen en cuenta para reconocer una curación. Primero, se hace un estudio caso a caso por los médicos del buró, examinando al paciente, el historial médico, los resultados de cualquier prueba que incluyen biopsia, radiografía, tomografía computerizada, resultados de análisis de sangre, de orina, etc. Una vez hecho este primer paso, se desechan todos aquellos que no hayan cumplido con los requisitos, y los que sí, la oficina médica decide trasladarlo para una investigación más profunda y minuciosa. Una vez que se certifica por el Comité de la Enfermedad y la Curación, el caso se remite al Comité Médico Internacional de Lourdes, creado en 1954, sustituyendo uno anterior de 1947, en parte como un segundo mecanismo de control de los trabajos. Un panel internacional de unos 20 a 30 médicos de diversas disciplinas médicas y de diversidad de creencias religiosas y de diferentes países, a los cuales se les exige la máxima rigurosidad en el estudio del suceso, incluyendo la posibilidad de la utilización de cualquier método vanguardista que trate la dolencia a fin de descartar, si es necesario, cualquier posibilidad de fraude. La investigación completa toma un mínimo de 5 años para garantizar que la curación sea permanente, y puede durar, según la enfermedad que sea, hasta 10 y 12 años, o también depende del problema que se trate. Si la persona investigada muriese en ese tiempo por cualquier causa, como puede ser un accidente, por su caso, por real y prometedor que fuese, se descarta y no se tiene en cuenta. El comité declara que una curación es inexplicable, permanente, completa, pero es la Iglesia quien después hace una criba de los casos que ya han sido declarados como auténticos para declararlos como milagros, y solo unos pocos de ellos son los que han cumplido esos requisitos teológicos que, si no lo hacen descartar,
realmente por motivos muy diversos, como pertenecer a unas creencias que no sean católicas, eso lo descartan en esta última criba, llevar un estilo de vida que la Iglesia considere inadecuado, etc. Por ejemplo, el caso de Marie Bailey, que vimos en el primer vídeo de la saga con el doctor Carrel, a pesar de haber pasado todos los requisitos médicos, no fue declarada como milagrosa porque la vida de Marie, que Marie había tenido hasta entonces, no había tenido el comportamiento adecuado a ojos de la Iglesia, incluso después de que ella se hiciese monja. Hasta la fecha, la Iglesia ha reconocido únicamente 72 curaciones milagrosas, entre las cuales se han curado peritonitis tuberculosas, esclerosis múltiples, hemiplegia, sordera, cegueras, cáncer, trombosis, tuberculosis osteoarticular y otros, siendo las dos últimas en ser consideradas milagrosas en los 2 últimos años al momento de grabar este vídeo. La de John Jack Traynor, que fue un combatiente herido en la Primera Guerra Mundial y curado en 1923, que se ha tardado la friolera de 101 años en reconocerse como una curación milagrosa, y la última es más reciente, que es de Antonia Racco. Al ser más reciente de las reconocidas como milagrosas, dejad que os cuente un poquito sobre ella. Antonia padecía esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad conocida popularmente como ELA, desde 2006, y fue curada en agosto de 2009, cuando fue en peregrinación a Lourdes con la organización italiana Unitalsi. Tras varios años con una progresión de esta conocida y terrible enfermedad, ya en silla de ruedas, con dificultades respiratorias y para tragar, al segundo día de la visita en los baños, mientras rezaba en grupo, ella asegura que escuchó en su cabeza una voz femenina que le dijo: "No tengas miedo". En ese momento se puso obviamente muy nerviosa y comenzó a llorar. Describió un dolor repentino y agudo en las piernas durante la inmersión en las bañeras del santuario. Dijo que era como si me las hubieran quitado. No reveló a nadie lo sucedido durante la estancia y regresó a casa en silla de ruedas. Pensó que decirlo pues haría que la tomaran por una loca o por alguien que quería llamar la atención. Fue allí, en su casa, estando en el salón con su esposo Antonio, donde volvió a oír la misma voz que la instaba a decir: "Dile, llámalo". Obedeciendo a la voz, llamó a su esposo, que acababa de entrar a la cocina, y le dijo: "Algo ha pasado". En ese momento sintió el impulso de levantarse, se puso en pie sin ayuda por primera vez en años. Embargada de la emoción, la pareja se abrazó y lloró al darse cuenta que estaba curada instantánea y completamente. Y aunque estaba muy contenta al principio, Antonia Racco pues no sabía cómo hablar de su experiencia. Finalmente se confesó a un párroco de su diócesis de Tursi Lago Negro, en Basilicata, en Italia, quien la instó a someterse a una evaluación médica. La noticia de su curación, pues obviamente corrió como la pólvora donde vivía entre la gente que obviamente pues la conocía, hasta llegar al arzobispo Mons. Francesco Nore la visitó y la convenció de que compartiese su experiencia. Fue entonces cuando comenzó el proceso de verificación médica. El reconocimiento requirió más de una década de evaluaciones médicas exhaustivas, pruebas y más pruebas y revisión de los expertos. Uno de ellos comenta: "No existe cura para la ELA". En una entrevista del profesor Vincenzo Silani, un destacado neurólogo que participó en la investigación. Este médico fue uno de los que confirmaron tanto el diagnóstico inicial como la inexplicabilidad de la recuperación de Racco. Dice en la misma entrevista: "Los pacientes están condenados a empeorar un poco cada día". Y esto no lo dice un cualquiera, sino uno de los mejores y más reconocidos neurólogos del mundo, que, como digo, fue uno de los que investigaron el caso. Así que tras 14 años de investigaciones, en 2023, Silani reconoció y certificó que la curación era real. En noviembre de 2024, el Comité Médico Internacional de Lourdes votó a favor de una curación inexplicable, completa y duradera, cumpliendo con la mayoría de 2/3 requerida por la Iglesia, en lo que es el criterio de la Iglesia. Y 16 años después de producirse la curación, habiendo ya enviudado y habiéndose convertido en monja en ese tiempo, el 17 de abril de este año de 2025, la curación de Antonia Racco fue declarada como el milagro número 72 de Lourdes por la Iglesia Católica. Al cerrarme la boca, abrí los ojos y pregunté al sacerdote dónde estaba. Me respondió que estaba en Lourdes. De ahí la sorpresa de todos los circunstantes, puesto que la habían traído en coma y se preguntaban qué iba a dar eso de sí. Claro que sí, yo fui la primera sorprendida. Y enseguida fue llevada a la gruta. El sacerdote continuó dando la comunión y terminada la comunión, dijo el sacerdote: "Esperemos a ver lo que sucede". Vino hacia mí y no me dijo nada. Creo que no me dijo nada.
Allí yo no me acuerdo de nada más. Y creo que yo le dije que quería ir a la gruta. Usted también lo había oído. Y me respondió: señorita, hay 2000 enfermos aquí. Su turno ya llegará. Y es entonces cuando debieron llevarme enseguida a la gruta. Y recobré el conocimiento. Lo que se dice recobrar el conocimiento. Juana Fretel está curada. La fiebre que superaba los 40 grados cae de pronto a 37. En 17 días, Juana Fretel ganó casi 14 kilos. Dinos qué ha pasado a vuestro regreso a Rennes. El doctor me examinó por segunda vez. Y estaba también el señor Saulnier, médico internista que yo conocía bien, y a su mujer. Y veo que 2 gruesas lágrimas caen de sus ojos y me dice: no creía en los milagros, pero ahora estoy obligado a creer en ellos, porque tú debías estar hoy en el cementerio. Me tomó entre sus brazos, me abrazó y se fue. Hay personas que me preguntan si he visto a la Virgen. Yo digo que no, ni al buen Dios. Tengo la cabeza encima de los hombros y los pies en la tierra, y no he visto nada de extraordinario. No me llamo Bernadette. Ella fue tratada de mentirosa, yo también. Ella fue abofeteada y yo también. Ella tenía la tuberculosis, yo también. Todo eso es lo que tenemos en común las dos. Pero ella era una santa y yo no lo soy. 2 años después fui reconocida el 20 de noviembre de 1950. Esta vez fue breve. No somos santos, atención. Hemos sido curados con nuestros defectos y cualidades. Y yo sigo igual. Y defectos tengo muchos más que cualidades. ¿Por qué yo y no otro? ¿El secreto de Dios está ahí? Sí, porque yo nunca pedí mi curación, nunca pensé en ella. Juana Fretel, la número 52 de las curadas milagrosamente en Lourdes, viene todos los años a rezar a la gruta, peregrina, incógnita, en medio de la multitud. Bien, si te parece increíble lo que estás escuchando, pues más increíble es que aún no le has dado like al vídeo o no estés suscrito al canal. Recuerda que es importante para el canal, y si lo comparte, pues no solo ayudarías a su crecimiento, sino a quienes puedan beneficiar toda esta información. También puedes ayudarme con donaciones a la cuenta de PayPal, ya que figura en la descripción de este vídeo, ya que en YouTube hace muchísimo que me desmonetizó el canal y me ayudaría a continuar con esta labor. Así que sin daros más la paliza, voy a continuar. Cuando nos sumergimos en los testimonios de los visitantes a Lourdes, encontramos que muchos que no entran en estas estadísticas de los miles de casos registrados en el Buró de Constataciones, pues hay testimonios que hablan de alivios y mejoras de sus dolencias parciales, no totales. ¿Cuántas son verdad o cuánta mentira? ¿Cuántas son sugestiones? Pues no lo podemos saber. Pero sí podemos considerar todas aquellas que han sido cuidadosas y exhaustivamente investigadas por los profesionales médicos. El primer caso de una curación increíble, completamente inexplicable y aparentemente milagrosa, estando documentada con información médica previa y posterior del que tenemos históricamente constancia, ocurrió precisamente aquí en España. Fue en 1640, el conocido como Milagro de Calanda. Este primer caso en Europa y probablemente en todo el mundo occidental, de una restitución corporal completa, una pierna amputada que volvió a crecer, pues cuenta con registros médicos previos del Hospital de Zaragoza, una amputación certificada, con testigos médicos y civiles del estado anterior y posterior, con un proceso judicial formal, con actas notariales y una sentencia. Es un solo caso y ya es increíble. Pues bien, en Lourdes tenemos miles de curaciones y parece que no se le da importancia ninguna, no se le da publicidad, nada. Aquí en YouTube prácticamente nadie habla de ello. Están ahí, a la vista de todo el mundo, con documentación y registros médicos modernos y en muchos casos completamente actuales, y existe un silencio sepulcral en los medios de comunicación. No hay apenas documentales, debates, nada. Como si quienes controlan el mundo tuviesen un enorme interés
en que no se sepa esto a nivel global. Ni siquiera algunos historiadores cristianos conocidos lo investigan y hablan de ello con rigurosidad que realmente merece, especialmente si son protestantes. Más de uno y dos han pensado que el agua tiene alguna característica especial, pero los numerosos análisis a los que se le han realizado solo muestran que, además de estar libre de cualquier contaminante microbiológico o metales pesados, una pureza de minerales que es débil, pero algo normal. Su análisis hidroquímico y mineral es de una concentración de sólidos disueltos totales, un TDS, del agua Lourdes, que está entre 255 y 318 miligramos por litro. Su tipo hidroquímico dominante es de calcio bicarbonato, típico de las aguas de origen kárstico, que es el agua filtrada por rocas calcáreas. También tiene algo de sulfato de calcio, de cloruro de sodio, de bicarbonato de litio y de bicarbonato de hierro. El pH del agua se ha medido aproximadamente entre 7,5 y 7,68, es decir, muy ligeramente alcalino, básicamente neutro. Las condiciones de redox eléctricas y otros parámetros reflejan que se trata de un agua natural normal, sin concentraciones excepcionales de oligoelementos raros o contaminantes detectados en estos análisis. Esto lo convierte en un agua de mineralización débil, pues similar a las que podemos encontrar en los supermercados como Solán de Cabras, Fombella del Manantial de Sigüenza, Fuente Liviana o Valtorre. Por lo que la fuente de las curaciones no es el agua. Además que estas se producen en momentos diferentes, algunas veces tras beber el agua, otras tras sumergirse en las piscinas, o otras al día siguiente de las primeras visitas, otras durante los sacramentos, a veces en público, otras en privado, alguna en su primera vez, otras en su tercera o quinta. Realmente no hay un patrón o lógica que lo determine. Los análisis confirman que el agua de Lourdes es potable y comparable a cualquier otra agua de manantial de montaña de la región, sin propiedades químicas únicas o extraordinarias que expliquen las incuestionables curaciones. El santuario de Lourdes enfatiza que su significado es simbólico y espiritual. Para los que investigamos, es solo algo que se escapa a nuestra razón. Los pseudoescépticos rechazan las curaciones como poco científicas y explican las recuperaciones repentinas como fenómenos psicológicos o el resultado tardío de un tratamiento anterior. Te sueltan cosas como: hoy día los médicos hablan en términos estadísticos, diciendo, por ejemplo, que las posibilidades de recuperación son muy escasas, y les resulta muy difícil decir que una enfermedad es completamente curable. Bien, pues estas afirmaciones que hacen los pseudoescépticos, puedo afirmar categóricamente que quienes dicen esto no tienen ni repajolera idea de lo que se dicen. Son gente intelectualmente deshonesta, son ignorantes, perezosos o incapaces, quienes se han molestado mínimamente en estudiar los casos o los métodos de comprobación de las curaciones. Para empezar, como dije antes, el buró médico no estudia los casos de curaciones de enfermedades mentales. Todos aquellos que se produzcan ni los miran. Los requisitos son enormes para las curaciones inexplicables certificadas por el Medical Lourdes Bureau, donde hay casos simplemente inexplicables que han pasado unos niveles inimaginables de rigurosidad por más de una quincena y treintena de médicos en todos los casos, en 2 comités diferentes. Médicos de toda condición, cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes, un organismo que, aunque a día de hoy esté dirigida por un religioso, nació del gobierno republicano anticristiano de finales del siglo XIX del presidente Jules Grevy, cuya política era anticlerical y seculadora, y fue creado con el objetivo de desmentir las curaciones milagrosas que la gente reportaba. Esa fue la intención inicial de los políticos franceses en la creación de esta institución, porque a pesar de que había médicos que afirmaban que allí estaba ocurriendo algo inexplicable, eran completamente incapaces de aceptar que pudiera ser cierto. Hay miles de casos que se estudian, la mayoría se descartan rápido, después existe una minoría que sí se estudian y muchos son los que quedan sin explicación. Algunos son increíbles, como el caso de un cojo al que le creció la pierna 9 centímetros de hueso, músculo, piel, etc., de la pierna que tenía más corta desde que nació. Otro que le desapareció una enfermedad cardíaca con marcapasos incluido. El marcapasos se volatilizó. Oficialmente hay 72 que han pasado absolutamente todos los requisitos médicos y teológicos. El último, como hemos visto, hace solo unos meses. Pero es que muchos no han pasado esa certificación final
por detalles absurdos a causa del increíble nivel de exigencia que requieren. Por ejemplo, casos que se producen curaciones de cáncer repentino, o de una enfermedad terminal como un Parkinson avanzado, o de una peritonitis que estuviese en fase terminal, como presenciado en directo por el Premio Nobel de Medicina, el doctor Alexis Carrel, que vimos en el primer vídeo de esta trilogía. Pues bien, si la persona muere en el transcurso de un tiempo, en el caso del cáncer, tienen que sobrevivir 12 años para asegurar que no se replique, aunque muera por un fallo cardíaco o un accidente. Pues ese caso ya no obtiene el certificado final del buró, o que haya alguno de los certificados médicos que causa alguna duda, porque la letra a lo mejor del doctor que lo escribió pues no se entiende, o resulte que este ya estuviese fallecido, o no lo localicen, o no se presta a la investigación. Y quiero insistir a esto, y más teniendo en cuenta que la mayoría de los que dicen curarse no van al centro médico, sino que se van directamente a su casa. Pues da igual cuántas otras pruebas haya, si algún requisito no se cumple a rajatabla, ya no es aceptado por el buró. El nivel de exigencia para el certificado final, ya no el de la Iglesia, sino el del buró, es increíble. Si solo existiese una curación, solo una, como el caso de Calanda, ya sería un hecho extraordinario. Pero lo que vivimos en esta época, aún a día de hoy, ahí al lado al sur de Francia, son cientos y miles de sucesos anómalos inexplicables que están ocurriendo desde hace algo más de un siglo y medio y que sigue sucediendo hoy día. No sabemos hasta cuándo, igual que empezó, lo mismo un día deja de pasar y ya no ocurre más. Simplemente nos movemos en un territorio del conocimiento del que no tenemos ni la más remota idea. Insisto, las curaciones de Lourdes no son aceptadas a ciegas como popularmente la gente o la mayoría de las personas creen, que por la conclusión que uno extrae cuando habla de ello con la gente. Te sueltan cosas como, eso son mentiras y propaganda de la Iglesia, y la verdad es que no tienen ni idea. Detrás de ello hay más de un siglo de investigaciones, miles de expedientes médicos y un proceso de cribado tan riguroso que de las más de las 2.000 curaciones inexplicables certificadas, solo 72 han sido oficialmente reconocidas como milagros en la Iglesia. Pero sinceramente, desde mi punto de vista, esta última validación teológica para mí no es importante, porque la Iglesia no lo selecciona por su realidad científica, sino desde una validación, no lo hacen sino que partiendo desde la validación médica, tienen en cuenta otras cuestiones como si la persona era católica, la clase de vida que llevaba. Por ejemplo, un hombre que a lo mejor hubiese tenido una vida alegre, hubiese usado el servicio de cariñosas, por decirlo de algún modo, pues esa persona es completamente descartada. Un padre fuera del matrimonio, o convivir con una pareja fuera del matrimonio, o que se haya lucrado con la curación yendo a que le entrevistasen en televisión o escribiendo libros y vendiéndolos, ese tipo de acciones los descartan para lo que sería ser considerados milagrosos por la Iglesia Católica. Y esta fue una de las razones por la que John-Jacques Traynor, que es el penúltimo caso que he mencionado, pues tardó 101 años desde su curación en ser reconocido como el milagro número 71 en 2024. Como os conté antes, Traynor fue herido en la Primera Guerra Mundial. Recibió un impacto de ametralladora el 8 de mayo de 1915 mientras participaba en una carga de bayoneta en la campaña de Galípoli, perdiendo el uso del brazo derecho y comenzando a sufrir epilepsia. En abril de 1920, un cirujano de Liverpool intentó curar la epilepsia mediante una trepanación, y lo que hizo fue empeorarlo, una operación que, según se informó, resultó en la parálisis parcial de ambas piernas. En 1923, 8 años después de ser herido, tras bañarse en las bañeras de Lourdes, se curó espontáneamente de todos sus males. El caso se hizo famoso y se produjo una conmoción al regresar a Inglaterra, donde lo recibió una multitud. Y como no podía ser de otra forma, se creó una increíble polémica por todos aquellos que le acusaron de estafador, entre los cuales se incluían la mayoría de los medios de comunicación de la ciudad, quienes pidieron que se le retirara la pensión de invalidez que se le había concedido como herido de guerra. Finalmente, el gobierno inglés, tras una investigación que determinó que sus heridas e invalidez eran auténticas y que se había curado milagrosamente, decidió mantenerle la pensión por su caso extraordinario. Pero entre esta pensión y que Traynor escribió un libro, le valió a la Iglesia la excusa para no reconocerlo, porque decían que se había lucrado, hasta que en 2024, la lucha de la familia, como su tataranieto, y la del propio Traynor, hasta que murió en 1943, le sirvió para que lo reconocieran al demostrarles que no se lucró con los beneficios de ese libro,
todo lo que sacó pues lo usó para beneficencia, y que la pensión la tenía antes de su curación y no exigió en ningún momento que se la mantuvieran, sino que fue un acto de gracia del gobierno. Y quiero llamar la atención que este caso ha tenido 4 investigaciones. La primera, la contemporánea a los hechos del Buró de Lourdes, la segunda del gobierno inglés para averiguar si era un fraude, y una revisión moderna, o 2 revisiones modernas, de nuevo por el Buró Médico, y la última del Comité Internacional de Lourdes. O sea, 4 investigaciones ha tenido este proceso. Y estos hechos no obligan a creer, pero sí plantean 2 preguntas. La primera, ¿cómo es posible que curaciones tan radicales y documentadas sigan desafiando a la ciencia en pleno ya bien entrado el siglo XXI? Y la segunda es ¿qué interés hay en ocultar estos hechos científicamente demostrados al conocimiento público? El trabajo de Gabriel Wildermann en su obra Evidencias materiales y milagros y apariciones 2 es un ejemplo de investigación extensa, rigurosa y seria. En ella encontramos 706 páginas dedicadas a todo el tema de Lourdes, reuniendo muchísimas evidencias para que cualquiera, creyente o no, pueda examinarlas y sacar sus propias conclusiones. Además del propio análisis del erudito polímata y una concienzuda refutación de las objeciones casi siempre deshonestas de los pseudoescépticos que han atacado públicamente estas curaciones. Relata casos como por ejemplo el del activista Luigi Garlascelli, una persona al que yo no le tengo ningún respeto, el mismo que hizo el ridículo más espantoso afirmando que podía recrear la sábana santa, y su copia realmente no superó ni el primer y más sencillo de los análisis ópticos. Pues bien, Garlascelli repitió el mismo ridículo intentando desacreditar 15 de las curaciones, afirmando estupideces sin tener ni repajolera idea de medicina y provocando risas y burlas entre los médicos que leyeron sus afirmaciones. O el caso más famoso de Donald James West, un psiquiatra que en 1957 escribió el libro más famoso que usan los pseudoescépticos para intentar, refutar, que, como digo, West intentó refutar sin ningún éxito, pues 11 de las curaciones de Lourdes. West quería intentar explicarlo como patologías sensibles a influencias psicosomáticas basadas en el estado de ánimo del paciente y en su bienestar emocional. Y realmente no hay nada más que ver las características de las enfermedades y lesiones que hemos referido, y recuerdo que estamos hablando de casos de cáncer, de casos de tuberculosis, de ELA, etc., de su curación brusca, el estado físico y psicológico de los enfermos, los órganos inhabilitados, etc., para comprender que esas curaciones es imposible completamente explicarlas por influencias psicosomáticas. La obra de West es una oda a la mala fe y un trabajo realmente muy mal hecho, primero porque solo escoge 11 casos muy concretos a los que intenta ver alguna debilidad, pero es que ni así sus argumentos se basan en acusar a todos los médicos que trataron a los pacientes y a los que lo investigaron después de negligentes, sin aportar ninguna prueba, por supuesto. Pero lo más ridículo de su obra es que incluso así, mintiendo y difamando, él mismo acaba reconociendo que algunos de esos 11 casos que él ha escogido pues no se explican por ninguna de esas fuentes de error, pero pese a ello habla de curaciones por la fe y se niega a sacarlas del terreno de lo explicable. Vamos, que esa gente se curó simplemente porque lo deseó. Y el tipo va de racionalista. Hablemos de uno de los casos que ataca West. El caso de Rose Martin, una francesa de Niza con cáncer de cuello de útero, diagnosticado en noviembre de 1945, que se manifestaba con hemorragias frecuentes. En febrero de 1946, el doctor Fay, del Hospital de Pasteur de Niza, le practicó una histerectomía ampliada y una biopsia realizada durante la operación confirmó la naturaleza maligna del tumor, un epitelioma glandular cilíndrico. Tras la operación se presentó una eventración y una fístula. La señora Martin fue sometida a un nuevo examen en ese hospital el 25 de abril de 1947. Cuando empezaron a manifestarse complicaciones por el cáncer, un estreñimiento agudo, se le descubrió tanto al tracto rectal como abdominal un tumor rectal del tamaño de una naranja pequeña, que la redujo a la cama. Mientras emitía por el recto supuraciones fétidas y sufría dolores irradiados en las piernas. Los médicos diagnosticaron el problema como una metástasis en el recto del cáncer de útero primario. Declararon el caso intratable y solo le aplicaron 4 inyecciones de morfina al día para paliar el dolor constante, mientras ya aguardaban su muerte. Ella fue llevada a Lourdes el 30 de junio de 1947, en un estado de total debilidad y subcomatoso. Estaba en las últimas, vamos. Fue bañada 3 veces en la piscina y tras la última, el 3 de junio, se sintió mejor y caminó.
Las supuraciones fétidas desaparecieron, recobró el apetito y la posibilidad de evacuar. A su regreso a Niza, un examen médico del Dr. Fay mostró que el tumor rectal había desaparecido por completo y que los tejidos vaginal y rectal estaban totalmente sanos. Nunca más tuvo dolores, estreñimiento ni pérdidas vaginales. En 10 meses recuperó 17 kilos. El 10 de marzo de 1948, al año, fue visitada en Londres por médicos del Buró de Constataciones Médicas y ya había recuperado 25 kilos. Una rectoscopia realizada por el Dr. Leuret mostró un recto normal y sano. El 4 de febrero de 1949 el Dr. Fay la examinó de nuevo y la halló en un óptimo estado de salud. El propio equipo del buró revisó el caso el 7 de febrero de 1949 y emitió un informe que establece que se mostraban de acuerdo con el informador acerca de que este caso no tenía explicación científica alguna. El 5 de mayo de 1949 el caso fue reconocido por la diócesis de Niza. La investigadora protestante Ruth Cranston localizó a Rose Martin en Niza y esta explicó que los médicos le habían dado 3 meses de vida y su esposo le administraba constantes inyecciones analgésicas. Al viajar a Lourdes pesaba solo 35 kilos cuando su peso anterior era superior a 75 kilos. En la tercera inmersión notó que se curaba y que algo se movía dentro de su cuerpo. El médico de cabecera testimonió a Cranston que en efecto su expaciente padeció una enfermedad inoperable al emprender la peregrinación a Lourdes. Y es obvio que el pseudoescéptico West está equivocado en su obra, pero argumenta que al no haberse hecho una biopsia formal, una segunda biopsia, cuando Rose regresó al Hospital Pasteur en 1947, su recaída pudo deberse a infecciones postoperatorias que después serían superables sin ayuda. Y West olvida, o mejor dicho, omite a propósito, que en su reingreso en dicho hospital y fecha, la señora Martin pasó un nuevo examen por especialistas que le habían estudiado cánceres como el suyo y sabían bien qué es una infección postoperatoria y cómo diferenciarla de un tumor. West olvida también que este nuevo cáncer metastasiado del original era tan evidente que no hacía falta otra biopsia, y olvida que el nuevo tumor fue detectado desde 2,5 puntos. El tumor rectal del tamaño de una naranja pequeña. Para confirmarlo está el hecho que volvió a tener pérdidas vaginales frecuentes y fétidas y rectales, como sucedió con el primer tumor. Además de ser cierta una infección postoperatoria, la hipótesis que solo existe en la mente de West, que la convierte arbitrariamente en una realidad cuando es simplemente una especulación que él hace, pues la infección no se hubiese presentado 2 meses después de la operación, sino poco después de la misma. Lo que Rose presentaba en su reingreso no tenía el aspecto de una infección postoperatoria, y menos superable sin ayuda como inventa West, que por supuesto no examinó a ningún paciente de Lourdes ni entrevistó a médico alguno que lo hubiese examinado. Como suelen hacer los pseudoescépticos, prefirió especular tranquilamente desde su sillón. Pero incluso comparándolo, vamos a comprarle, mejor dicho, que fuese una infección, es obvio que tal era la gravedad que no se sabe cómo podría haber sido superable sin ayuda, y menos teniendo en cuenta que no se le dieron antibióticos. Todo indica que el diagnóstico del hospital, el médico de cabecera de Niza antes de partir a Lourdes y el de buró eran correctos, y que la hipótesis de West pues es absurda y ridícula. Pero incluso haciendo un ejercicio de imaginación en que West tuviese razón y aquello fuese una infección, ¿cómo pudo curarse al instante? Dejó de supurar en el acto, a la tercera inmersión. Y West especula que la enfermera de Lourdes, en vez de inyectarle morfina, le inyectó unas inocuas e irrelevantes inyecciones de alcanfor, y ella reaccionó favorablemente al placebo respecto al dolor, lo que prueba que era muy sugestionable y que estaba mejor de lo que ella creía. Bien, West añade que la eliminación de la morfina puede provocar un repentino alivio del estreñimiento, pero es que la hipótesis de West es completamente absurda. En primer lugar, las inyecciones de alcanfor se aplican para estimular el sistema nervioso y son como de aceite, son muy dolorosas, así que no funcionan precisamente como un placebo. La creencia que le atribuiría un efecto estimulante cardíaco no está fundada en nada. Sin embargo, aumenta la oxigenación del organismo facilitando la respiración, ya que es irritante y produce un intenso dolor local. Dicho dolor local, además, distrae del dolor de las zonas más profundas, como el que producirá el tumor. Se aplica para contrarrestar a la morfina que, aunque calma el dolor, disminuye la respiración. Nada, pues obviamente no es nada que se parezca a un placebo. Pero es que, aun suponiendo
que tuviese una función de placebo. La mayoría de las personas son sensibles al efecto placebo y eso no significa que las personas sean altamente sugestionables. Además que el placebo no cura, solo enmascara los síntomas. Y es obvio que ella, con semejante tumor y supuraciones, no tenía algo psicológico. Pero haciendo un ejercicio aún mayor de imaginación súper fantasiosa y dándole a West la razón, que no la tiene, sería irrelevante que ella creyese que estaba mejor o peor de lo que estuviese en realidad. Lo único que haría el placebo sería disminuir el dolor como si fuese una dosis normal de morfina o menos, pues su estado no se basaba en sus creencias, sino en repetidas constataciones orgánicas que varios médicos independientes habían certificado lo mismo que su recuperación. Y el motivo del estreñimiento no era la morfina, sino un enorme tumor rectal que constituía un obstáculo físico para el paso de las heces. De hecho, la morfina se administró para combatir los dolores producidos por el tumor que ocluía el recto, porque no pudo ser la causa de la oclusión. Además, si se trataba de una pseudocuración por su gestión ante la emoción de estar en Lourdes, se hubiese producido en la primera y no en la tercera inversión, cuando ya había perdido el ascendente psicológico de la novedad y de la emoción. Como digo, está claro que West se limita a intentar tratar solo un puñado de casos concretos en los que él cree que es más fácil intentar convencer a sus lectores de que tienen explicación. Saca conclusiones injustificadas y gratuitas sobre ellos cuando no se inventa directamente todo lo que dice y luego las extiende a todas las curaciones de Lourdes para desacreditarlas. Deja de comentarlas por las curaciones más brillantes de Lourdes, aquellas que obviamente no podría desfigurar fácilmente. No menciona ni uno de los casos que se restaura milagrosamente la función de miembros y órganos inútiles o dañados permanentemente, lo que muestra que su intención es realmente deshonesta y mala. Lo que consigue West es demostrar que existen algunos casos de Lourdes que son muy difíciles de documentar con toda la exhaustividad que requeriría un médico, sino que se requieren para callar a los más quisquillosos e imaginativos dispuestos a deformar los hechos, gente que salvo que presenciasen ellos mismos las curaciones, pues no las creerían, incluso si las presenciasen, pues tampoco las creerían. Pero es que incluso este escéptico redomado, pese a su mala voluntad, se mostró impotente para derribar las curaciones de Lourdes. Pues acaba concluyendo que solo algunas de estas curaciones podrían tener explicaciones alternativas, y se muestra él mismo desconcertado ante la sanación, por ejemplo, de Louise Hamain, hospitalizada en la ENEC en 1937 por tuberculosis pulmonar y peritoneal, y que sanó completa y repentinamente el 2 de abril de ese año, con indudables pruebas diagnósticas inmediatamente antes y después del suceso, tal como reconoce el propio West, que concluye que a su pesar se esfuerza en arrojar sombras sobre el caso, que es inexplicable. Y afortunadamente existen otros escépticos que, a pesar de sus ataques contra Lourdes, han tenido la sensatez de examinar los hechos de cerca e imparcialmente. Por ejemplo, el biólogo entomólogo de fama mundial, el profesor Rémy Chauvin de la Sorbona de París, que llegó a conocer directamente cuando aún era un adolescente de 12 o 13 años, el caso de una señora de 50 años de Caraon, Mayenne, Francia, que padecía un enorme tumor, un fibroma de unos 6 kilos en el vientre que le producía, entre otros trastornos, una gran inapetencia. Ella se empeñó en ir a Lourdes contra el consejo de su médico, que pensaba que moriría en el viaje o no regresaría de él. Fue sumergida bruscamente en el agua fría de la piscina. Sorprendentemente salió viva del shock porque se cayó en la piscina, y la devolvieron a su cama para esperar su fallecimiento. Al día siguiente se despertó sintiéndose muy bien y se encontró rodeada de médicos que la miraban en silencio. Ella preguntó qué ocurría para que la mirasen así, y ellos llamaron su atención acerca de su vientre, declarando que se encontraba totalmente plano, sin rastro del enorme fibroma. El doctor Chauvin, ya como científico, ya de adulto, investigó el asunto y conoció al doctor Magiapane, director por entonces del Buró Médico de Lourdes, cuyos exámenes realmente eran muy críticos y rara vez declaraba que existiese alguna curación inexplicable. Pues bien, descubrió que el informe sobre esta señora era real, esta señora que recordaba de su juventud, y en él constaban todos los nombres, datos personales y médicos perfectamente conocidos por los investigadores, que databa de 1926 y que aún sigue inexplicado. En 1912 la señora presentó un dolor en la zona izquierda del bajo vientre y la palpación reveló un bulto del tamaño de un huevo de gallina. Ese bulto creció ininterrumpidamente y para 1921 ya era como la cabeza de un feto. En 1922, según su médico, el tumor llegaba ya
por encima del ombligo y sangraba a diario. 2 médicos de Laval comprobaron la existencia del gran fibroma sangrante, que solo recibió 2 sesiones de radioterapia, medida a todas luces inútil, que no lo redujo ni detuvo su crecimiento. En 1925 se presentaron severos trastornos gástricos porque el tumor comprimía las vísceras, se le suministraba alimentación escasa vía líquida intestinal, ya que vomitaba constantemente, y el 20 de agosto de 1925 llegó a Lourdes en extrema debilidad y fue llevada a la piscina. En el instante de la inmersión, como digo, que fue un poco menos que se le resbaló y se cayó, pues notó una gran presión y dolor ventrales que desaparecían. Probablemente era una reacción al shock con el agua fría de golpe. La devolvieron a la camilla a las 4 de la tarde. Sufría horriblemente mientras esperaba el paso de la procesión religiosa, pero al pasar en la procesión una imagen de Jesús, el dolor y la debilidad desaparecieron definitivamente. Creía ser capaz de andar, pero no dijo nada por prudencia y racionalidad. En el hospital comió pan y dio algunos pasos. El 22 de agosto de 1925 recuperó su voz y el doctor Petit-Pierre y el doctor Ballet la examinaron, estando presente el doctor Jut, cirujano de los hospitales de Marsella, y otros médicos. Al examinar el vientre apareció blando, arrugado como si fuese después de un parto, pero comprimible e indoloro. Su cintura había pasado de medir 92 centímetros a un contorno de 72 centímetros. La inspección genital reveló normalidad, fácil acceso y ausencia de dilatación y fibrosidad en el cuello del útero. Seguía delgada, pálida, se veían sus costillas y su conjuntiva descolorida, pero su corazón ya funcionaba normalmente con un pulso de 72 y sin taquicardia. Luego el informe entra en discusión, el informe de este caso, entra en una discusión técnica sobre el diagnóstico diferencial de los fibromas, siendo rechazados tras su examen crítico los supuestos errores de diagnóstico teórico que podían haberse cometido. El 23 de agosto de 1925, la paciente seguía sin problemas de régimen de comida del hospital y subía la empinadísima escalera del atrio del Rosario. En Gaón, la enferma realizaba todo tipo de actividades y ganaba peso. Muchos años después, la curación se mantuvo. Pues como decía, todo esto fue investigado y publicado por el prestigioso y escéptico profesor Rémy Chauvin, quien cuenta en su exposición del caso que le acarreó ataques de los reduccionistas que intentaron desacreditarlos tras hablar de ello, con explicaciones ridículas sin haber investigado el caso de cerca y poniendo de manifiesto lo que el biólogo llama el primer síntoma de una enfermedad curiosa, la alergia a lo inexplicado. Y esta enfermedad, y esto ya son palabras mías, pues es realmente abundantísima entre aquellos que quieren saber más de lo que realmente saben y que tienen mentes demasiado cerradas, orgullosas y estrechas para investigar las cosas con honestidad y reconocer que estaban equivocados. En la obra de Gabriel Guldenberg, que he usado como la más importante de las fuentes para este vídeo, encontramos muy abundantísima información, como que en 1970 pasaron por el hospital de Nuestra Señora de los Siete Dolores 49.036 enfermos, por lo que la afirmación del Buró en su Journal de la Cruz, que hay unas 30-35 curaciones inexplicables al año de promedio, que supone, como dije, solo el 0,61%, unos 6 enfermos de cada 10.000, que reciben curación inexplicable de la ciencia. La doctora Ruth Carston, como dije, calcula 1 de cada 10.000. El doctor Magiapan calcula el 1% en su primer medio siglo de curaciones. El doctor Bertring, en su obra Historia crítica de los sucesos de Lourdes, apariciones y curaciones de París, de 1909, reporta 3.962 curaciones con nombre y apellido de los sanados, fecha del caso, nombre de la enfermedad, poniendo de manifiesto las diferencias de los casos con errores respecto a los que han sido aprobados tras un estudio estricto. Casi 4.000 en el primer medio siglo. Las curaciones reales deben ser realmente mayores de las que sabemos, pues muchos casos prometedores no se registran porque los beneficiarios no están obligados a presentarse repetida y periódicamente, y muchos de ellos pues no lo hacen para evitarse molestias, como ya he mencionado en alguna ocasión, y las curaciones también de enfermedades mentales no se consideran. Encontramos realmente muchos casos increíbles, como el de Vittorio Micheli, víctima de un agresivo cáncer óseo, concretamente un sarcoma en la cadera izquierda y cabeza del fémur. El cáncer literalmente le destruyó el hueso, quedando la pierna sostenida solo por carne. Tenía 23 años. Escuchadlo vosotros mismos. Este hombre que ayuda a los otros enfermos, es un curado milagrosamente. Se llama Vittorio Micheli. Nació
el 6 de febrero de 1940 en la región de Trento, Italia. En noviembre de 1961 hacía su servicio militar con los cazadores alpinos. Dunque, 30 anni fa sono partito per il servizio militare. Comenzaba mi servicio militar. Ho fatto 3 mesi normalmente come tutti gli altri e poi Y al cabo de 3 meses dolori alla gamba sinistra. sentí unos dolores en la cadera izquierda. Poi i dolori man mano El dolor se hacía cada vez más agudo finché mi hanno ricoverato y me llevaron al hospital militar de Verona. visto che avevo una macchia nera. Me sacaron radiografías y encontraron una mancha negra en la cabeza del fémur y en la Allora mi è pelvis. stato operato, Bajo la anestesia general me hicieron una biopsia y me pronosticaron un sarcoma en la cabeza del fémur. Osteosarcoma en el ala ilíaca izquierda, es decir, un tumor canceroso del hueso de la pelvis. En junio de 1962 el proceso de destrucción ósea progresa y los dolores le impiden caminar. Allora sono intervenuti i miei familiari e tramite qualche conoscenza in pochi giorni mi hanno fatto Yo fui enviado al hospital militar de Trento. per avvicinamento a casa e mi hanno fatto anche la Me escayolaron. per non perdere la gamba, perché praticamente la mia gamba era attaccata. El fémur estaba sostenido por la carne y no había hueso. Todo esto era muy doloroso. Era extremadamente doloroso. Il quale mi sembra che era uno dei pochi ospedali allora in Italia che aveva la bomba. Fui a un hospital equipado con bomba de cobalto, Là sono stato là 3 giorni, mi hanno fatto tutti gli esami del sangue, altri pero me trajeron de nuevo a mi casa porque dijeron que no había nada que da hacer. fare. Ha incominciato a dire vai a Lourdes. Y mi vai a madre me repetía siempre, Lourdes. vete a Però c'era il Lourdes. problema che io Pero mandavo era gli soldado ero y sempre necesitaba militare, un non permiso potevo especial. scappare. Vittorio Micheli viene a Lourdes el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 1963 con la peregrinación de Unitalsi. Su único tratamiento era tomar analgésicos para calmar los dolores. Ho fatto il viaggio normalmente, anche con dei dolori naturalmente. Arrivato a Lourdes, ho fatto tutte le funzioni come hanno fatto tutti gli altri ammalati. Io non mi sono accorto di niente, solo che un po' il morale, perché sa, all'ospedale militare erano tutti gli ammalati. En Lourdes seguí las celebraciones y vi que había aquí enfermedades mucho peores de las que había visto en el hospital militar. ¿En qué actos de las peregrinaciones, en qué celebraciones has participado y cuáles te han impresionado más? La procesión del Santísimo me ha impresionado mucho. Era la primera vez que venía a Ho fatto Lourdes. la gamba destra, che quella era libera. En la piscina me he bañado a pesar de estar escayolado. Poi ho fatto il mio pellegrinaggio, sono rientrato Volví a Italia e al tornato hospital naturalmente militar. all'ospedale militare. Rientrato all'ospedale, ma io sentivo Seguía passato il escayolado, tempo che stavo bene, che la pero gamba sentía cominciava a que tenere mi più pierna tenere. estaba más Stavo fuerte. sempre da parecchio gessato. Sicché si sono decisi di farmi delle lastre. Me hicieron radiografías. Y en las radiografías se apreciaba una singular reconstrucción del tejido de la pelvis que estaba antes completamente destruido. La cabeza del fémur se había regenerado de nuevo, una cavidad nueva situada a 4 centímetros por encima de la anterior. Sì, naturale. Ma poi io sentivo già. Pero stavo sentía bene, que iba mangiavo, mejor, dormivo, riuscivo hasta a el camminare punto anche con l'apparecchio de gessato. saltar por la Addirittura ventana saltavo del dal primo primer piano piso con l'apparecchio. con mi escayola. Ero molto più Entonces leggero, yo era però. mucho menos pesado Dopo que 20 ahora. giorni sono tornato a casa. Volví a casa, comencé a Ho trabajar cominciato subito a lavorare, normalmente. a riprendere la mia vita Después normale. de esta Non ho fatto curación niente, nunca he perché tenido sono stato bene, necesidad de la medica, visitar a un non ho più médico. avuto bisogno. Tutti gli anni portavano le lastre dall'Italia. He vuelto regularmente a Lourdes. Curado en 1963, Vittorio Micheli es el número 63 de los curados milagrosamente en Lourdes. Se casó en Lourdes en 1971. El obispo de Trento proclamó esta curación milagrosa el 26 de mayo de 1976, es decir, 13 años después del suceso. Hay en esta curación elementos suficientes para reconocer una intervención especial de Dios, Creador y Padre.
Continuamos. Hay cicatrices que desaparecen, recuperaciones de movilidad, como los del belga Daniel Ladirno, minusválidos que dejan de serlo, como la estadounidense Dorothy Walco, quien además tenía un lupus con insuficiencia renal y otras dolencias que también fueron curadas. Treintañeros moribundos que llegaron a vivir más de 100 años, como Louis Vuitton. Otro caso curioso que le ocurrió además a una persona conocida y que él mismo relató es la curación del famoso médico y psiquiatra mexicano, el doctor Manuel Camelo Camacho, que es muy conocido en Monterrey. A los 14 años tuvo una afección de garganta que le produjo una hipertrofia de las cuerdas vocales, que le hizo tener, y cito sus palabras, un tono de voz agudo, femenino, desagradable, discordante, que le hacía reprimirse de hablar en público y lo que interfería en sus estudios. Pues tras unos infructuosos tratamientos en México, estando ya de viaje de estudios en Europa, en París concretamente, pues aprovechó para visitar a prestigiosos especialistas europeos que confirmaron que su garganta no tenía arreglo y que iría a peor, ocasionándole asfixia recurrentemente. Tras varias revisiones con médicos diferentes, le recomendaron un último especialista, un judío afincado en Londres llamado Dr. Stern, quien le confirmó que su caso era incurable y solo un milagro podía curarle. Al ver por una cadena que llevaba en el cuello que era un cristiano católico, le dijo, poco menos que de broma, que ya que estaba en el viejo continente, pues que fuera a Lourdes y que si se curaba, el judío se haría cristiano. Sin nada que perder, ya que estaba en Europa, visitó Lourdes. Estando allí, vio a un grupo de españoles cantando el Ave María y, animado de escuchar a gente en español, pues se sintió ánimo, sintiendo el impulso de acompañarlos, y haciendo un esfuerzo se puso a cantar. Y se quedó de piedra al oírse a sí mismo. Su voz era la misma que había perdido tantos años atrás y estaba totalmente curado. Inmediatamente regresó a Londres para ver al Dr. Stern. Este lo examinó de nuevo, totalmente atónito, y lo encontró completamente curado. El médico judío, pues estupefacto, cumplió su palabra, fue a Lourdes a convertirse al cristianismo, notificándoselo por medio de una carta. Otro caso interesante, por el cambio que supuso en una persona, también tenía a un médico como protagonista, el cirujano Dr. Maurice Caliet. Y es curioso porque, criado en una familia atea y anticristiana a más no poder, que se hizo además masón siendo un treintañero, era un activista anticristiano, algo interesado en el ocultismo y un fuerte promotor del aborto, a los 50 años acabó visitando Lourdes con su esposa Claude en 1984. Ella le dijo que era esperando algún efecto psicológico beneficioso, ya que ella realmente era católico en secreto, y se lo ocultaba al marido. Estaba realmente enferma, tenía intolerancias y úlceras digestivas múltiples, especialmente rectales, muy dolorosas. Esta historia es más larga, pero en resumen, ella se acabó curando y él abandonó el ateísmo haciéndose cristiano. Una curación física y otra espiritual, cambiando su sistema de valores por completo, convirtiéndose en un firme defensor de la vida y en contra del aborto que tanto había promovido antes. En bruto, Guldenmar afirma que hay más de 250.000 personas que aseguran haber sanado sus enfermedades mortales en conexión con Lourdes desde hace ya algo más de siglo y medio. Por no hablar de muchos miles de casos satisfactorios, algunos graves, remediados en Lourdes, pero que no han sido declarados, como testimonian los innumerables exvotos. Pero hay documentados médicamente solo unos 10.000 casos, más de 6.000 por el Buró de Constataciones Médicas. En 2004 se constataban ya 6.800 casos de sanación sin explicación médica documentados, 7.200 en 2008, según el doctor Teuger, jefe médico del Buró. Como he dicho antes, 2.000 son los que han cumplido todos los requisitos, pero 7.200 que son realmente curaciones inexplicables. El sacerdote marista Paul Glynn, de Sydney, Australia, después de investigar de primera mano los testimonios y expedientes de 4 personas inexplicablemente sanadas y de analizar las pruebas a otros 20 casos, ofreció, en colaboración con su primo, $5.000 americanos de su bolsillo a quien demostrara que alguna de ellas era un fraude, ya que han soportado la exigencia de pruebas físicas y procesos de investigación de entre 12 a 20 años. Para ganar el premio, un médico tiene que repasar las notas de las curaciones y ofrecer una explicación rigurosa de las causas de recuperación y su mantenimiento a largo plazo, que se han aceptado por otros médicos de reconocido prestigio e independientes. Y hasta ahora nadie ha podido cobrar la recompensa.
Cada año pasan por Lourdes unos 650.000 enfermos y por el buró lo hacen libremente, mejor dicho, unos 200, 300 médicos de todas las creencias y nacionalidades a revisar y estudiar sus expedientes. Contra lo que dicen los escépticos, los desórdenes nerviosos no ocupan más del 7% de los casos presentados por la gente, junto a tuberculosis, tumores, cánceres, llagas, sorderas y cegueras orgánicas. El Anuario de las Ciencias Psíquicas, una publicación sanamente escéptica dirigida por el doctor C. Richet, profesor de la Facultad de Medicina de París y premio Nobel, comenta el estudio de casos y explica que, leyéndolo, una mente sin prejuicios no puede menos que convencerse de que los hechos alegados son auténticos. Pero lo que se pide a los médicos que se interesan por las curaciones de Lourdes es que sean científicos, fría y rigurosamente científicos. Cada año, más de 2.000 médicos vienen a Lourdes. La composición de este grupo médico se renueva continuamente. 30% son nuevos, 30% jóvenes médicos cada año. El despacho médico anota las declaraciones de los enfermos que se consideran curados. Para cada caso, se constituye un expediente con una extrema precisión. Se pone en contacto con los médicos de turno, se reúnen los documentos y testimonios y se somete el caso a la prueba del tiempo. El buró se ha enfrentado y desenmascarado a estafadores y supuestos escépticos que los han intentado engañar para poder afirmar que las comprobaciones de las curaciones son falsas, pero la tozuda realidad de las mismas se mantiene inmutable. El actual presidente del Buró de Constataciones Médicas, el doctor Alexandre de Francisis, ha explicado en entrevista que muchos casos de los cuales se encuentran estos estafadores o personas con necesidad patológica de atención, pues se descartan rápidamente porque 1. La supuesta enfermedad nunca existió o está mal diagnosticada desde el principio. 2. La curación es una remisión espontánea natural de la enfermedad o consecuencia de algún tratamiento o terapia, que ocurre en medicina, por ejemplo. El 22% de los cánceres de mama pueden tener una remisión, aunque de forma diferente a las que hemos tratado. Y 3. Pues no hay registros médicos completos y verificables previos y posteriores a la visita. O estos serán falsos. Y no son pocos los casos que les han presentado documentación médica falsa o manipulada, haciéndolos perder el tiempo en investigar estos casos cuya investigación siempre los desenmascara. Debido a estos filtros rigurosos, ya que el Buró de Constataciones Médicas protege la confidencialidad de los pacientes, salvo aquellos que ellos libremente se exponen, pues los detalles de estos casos individuales de personas que intentaron un fraude médico deliberado y fueron desenmascarados por el Buró no suelen hacerse públicos. El Buró simplemente los archiva estos casos sin mayor publicidad, aunque alguno ha sido conocido. Ya termino. El vídeo se ha alargado mucho y repetir más y más casos de una lista interminable sería ya muy redundante. Lourdes no solo hace patente lo inexplicable desde la medicina, sino también lo profundo de lo humano, lo espiritual y lo comunitario. No todos los que van tienen un milagro médico, pero una gran parte de los que van sí regresan transformados de alguna forma. En un mundo donde intentan hacernos creer que la ruina y la mezquindad es todo cuanto existe, que la vida es una condena de sufrimiento y oscuridad, aquí tenemos un punto de luz y esperanza. Uno de los más grandes acontecimientos de lo que yo llamo fenómenos anómalos inexplicables y cuya certeza y realidad nos lleva a tener que plantearnos seriamente y con mayor interés todo lo que dijo Bernardita Soubirous. ¿Y qué es lo que dijo del futuro? Os lo cuento en el próximo capítulo de la saga, así que no os lo perdáis. Y finalmente os dejo con un testimonio de una de las personas curadas, de hecho, alguien que no fue curada de una enfermedad una vez, ni dos, sino 3 veces. De hemiplegia, de ceguera y de sordera. Hablo de Marie Bigot. Para la Iglesia, el milagro número 59 de Lourdes, un testimonio impresionante de una mujer que, a pesar de haber estado desahuciada completamente a los 30 años, llegó a vivir hasta los 93 años, falleciendo finalmente en 2016. Nos vemos. En Saint-Malo. Y a continuación caí enferma. El doctor Mainguy de Saint-Servan me cuidaba. Perdí el equilibrio
y caía siempre del lado derecho. Tuve que ser operada del cerebro de una aranoiditis derecha. El cerebelo estaba cubierto de adherencias, según me dijeron, y tuve una hemorragia. Entonces tuve que ser operada de nuevo, porque había un líquido que supuraba y que no era normal. No me sentía bien. Tenía la pierna como un trapo. Andaba como si fuera sobre la espuma. Fui a ver al profesor Ferré en Rennes. Le dije que un día, cuando preparaba mi desayuno, tuve un dolor espantoso de cabeza. Me dije, ¿qué va a suceder? Tenía que andar unos 3 metros. Salí de la casa, estaba en Saint-Malo y me dirigí a casa de los vecinos, a los que no tuve tiempo de llamar, ni de nada. Me caí a su puerta. Entonces estaba sorda y ciega. No veía ni veía nada. Estaba medio muerta. Entonces se me escribió en el hueco de mi mano como una O. Me di cuenta y en mi costado derecho no sentía nada. Del lado izquierdo sentía el viento, la lluvia, pero del lado derecho estaba completamente hemipléjico. En el mes de octubre de 1952, María Bigot fue traída a Lourdes. No pasará nada. Volverá en 1953. Jorge Rouquier filma entonces una película y María Bigot aparece en ella fortuitamente, enferma entre los enfermos. Solo salí el viernes para la bendición del Santísimo Sacramento, cuando de repente sentí como un calambre de pies a cabeza. Luego, cuando me di cuenta, podía mover las manos. Llamé a la enfermera y le dije, tengo frío en los pies, yo quiero una bolsa de agua caliente. Esto no era verdad. Lo que quería era ver si sentía el calor y realmente lo noté. Fui al despacho médico el sábado y dijeron, nos traéis a una sorda y a una ciega. ¿Qué queréis que se haga? Nada. Entonces, ellos anotaron, María Bigot, según dicen, hemipléjica curada, mejorada. María Bigot quedó curada de su hemiplegia, pero continuaba ciega y sorda. Al año siguiente vuelve a Lourdes y un año después también. Y el 8 de octubre de 1954... De pronto oí 5 golpes. Como usted sabe, yo lo imitaba así. Luego el Ave María, tal como suena en la basílica. Después el canto del rosario. Lo más espectacular sucedió entonces para mí. Tenía miedo, me encontraba en la oscuridad, estaba medio muerta, sentí un miedo espantoso. Seguía ciega, pero oía. No me importaba mucho el no ver, lo que me fastidiaba era el no poder oír, porque se encuentra uno completamente aislado. El 10 de octubre de 1954, María Bigot toma el tren de vuelta y es entonces cuando va a recobrar la vista. De repente comencé a ver. Me preguntaba qué pasaba, porque cuando se cierran los ojos así, se ve por lo menos claridad. Entonces yo he visto claro. Así, y después dije, pero ¿hay tormenta? Me responden que no. No, es el ruido del vagón. Y entonces dije, no, hay relámpagos. Y la enfermera lloraba. Le dije, no merece la pena llorar. Más valdría que quitaras el vestido rojo. Había un vestido rojo en el rincón del sanitario y me hacía daño a los ojos. Le dije de nuevo, hay que quitar eso, pues me hace daño a la vista. Luego miré y vi el número 5039. No sé cuántas veces lo miré. Después miré al exterior. Había luces. No eran relámpagos. Eran las luces de las estaciones que veía al pasar. Entonces tú eres una curada milagrosamente fuera de serie porque has sido curada 3 veces. 3 veces, sí. Y en 3 lugares diferentes. En 3 lugares diferentes, de regreso, por lo cual no se debe dudar jamás de nada. La curación inexplicable de María Bigot, la número 59 de las curadas milagrosamente en Lourdes, fue reconocida como tal el 15 de agosto de 1956.